Hablemos de derechos humanos en Cambio 16 Televisión, hoy con Werner Corrales. Bienvenido. Muchísimas gracias, Usted encantado de es estar acá. responsable de una asociación, de una institución que se llama Quiero un País, que de alguna forma trata de definir cuáles son los parámetros que se debían cumplir para protagonizar un cambio político en Venezuela. ¿En qué consiste? ¿Son aportaciones individuales? ¿Son encuestas? ¿Qué es lo que hacen? Esta es una iniciativa que tiene 9 años en marcha. Comenzó promoviendo diálogos entre personas de distintas visiones políticas, entre ellos chavistas y no chavistas. En esa etapa, que la llamamos de Voces de la Gente, participaron más de 66.000 personas en todo el país. Tuvo una segunda etapa en la cual los planteamientos que hacía la gente, que habíamos condensado en 7 consensos, el primero de los cuales era, por cierto, la reconciliación con justicia, se le llevaron esos 7 consensos a académicos y expertos en una serie de simposios universitarios. Los académicos y expertos propusieron en términos generales grandes estrategias y políticas para el desarrollo y el logro de la libertad en Venezuela, y más tarde formamos 11 equipos de especialistas que hicieron propuestas concretas de políticas públicas para un lapso de 25 años. Esa fase acaba de concluir con una consulta nacional que nos pidió la Asamblea Nacional de Venezuela que hiciésemos. En esa consulta le llevamos nuevamente a la sociedad venezolana ya las propuestas específicas y ella hizo comentarios que nos llevaron a ajustar. Finalmente estamos publicando una serie de libros que se llaman Los Diarios de la Reconstrucción, y allí están todos los planteamientos que fueron construidos a lo largo de estos 9 años. Es posible que estos planteamientos no sean más que un desideratum y que realmente la posibilidad de hacer política en una situación como la que atraviesa Venezuela pues sea muy baja o imposible. Yo diría lo siguiente: comenzar la reconstrucción de Venezuela pasa necesariamente por cambiar el régimen político. En efecto, una respuesta a tu comentario es que en la presente situación no hay manera de reconstruir a Venezuela. Se ha destruido las instituciones, se ha destruido la cohesión social, no hay respeto por los derechos humanos. Solo si salimos del presente régimen podremos comenzar un nuevo proceso de desarrollo en Venezuela. ¿Y ese diálogo tendría que plantearse con todas las fuerzas políticas? Sí, necesariamente. La reconciliación con justicia. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo nos vamos a reconciliar con quienes nos han tenido por 20 años bajo esto? En realidad hay que pensar en la reconciliación en la base de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana no tiene 20 años en confrontación, tiene 40. Cuando llegó y triunfó Chávez en unas elecciones, se apoyó en el hecho de que por 20 años Venezuela había pasado de tener 23% de su población en situación de pobreza a tener más de 60%. Esa situación de exclusión social hizo que Chávez pudiese sembrar el odio con todo el éxito que tuvo. Lo primero que hay que hacer, pensando en la reconciliación, no es que nos vamos a reconciliar con quienes han causado esto, con Maduro, con los distintos personeros de este régimen. Tenemos que reconciliarnos en la base de la sociedad para que no sigamos enfrentados. Y hay que hacer justicia, porque clama por justicia el hecho de que ha habido tanto muerto, tanto perseguido, tanta gente que ha sido obligada a salir del país. Ayer nada más llegamos a Madrid y veíamos el espectáculo primero en el aeropuerto de Maiquetía, familias enteras con niños llorando. Bueno, se le rompe el corazón a uno. Claro. Usted se emociona porque lo está viviendo directamente y es algo muy duro, muy duro. De todas formas, sí quiero preguntarle, se ha dicho que para hacer frente legalmente en unas elecciones democráticas al gobierno hace falta un cartel único, quiero decir, que toda la oposición se una, al menos de forma transitoria, para que se produzca efectivamente el cambio político. ¿Cuál es el problema? Que probablemente los principales enemigos sean la oposición misma, incapaz de unirse para derribar el régimen. Esto es así. Efectivamente hay división en los liderazgos. No ha habido una claridad en los líderes, llamémoslo democráticos del país, en cuál es el objetivo y cuál es el camino para lograr el objetivo. Y todavía hay algunos dirigentes políticos que piensan que pueden sacarle partido a la maniobra para estar delante
del otro grupo político. Eso es un error muy serio. Yo diría que es muy lamentable, pero la mayoría de los líderes políticos de la oposición venezolana han estado jugando a eso. Quienes han participado en esos diálogos, cuyo promotor internacional principal es el señor Rodríguez Zapatero, han caído una vez, 2 veces en error. Yo no creo que una tercera vez pueda llamarse error. Y habría que culpar a los líderes políticos que se atrevan a participar nuevamente en una cosa de esta, de estar jugando el juego del gobierno. Parece muy claro que cientos de miles de venezolanos que están saliendo del país para emigrar, buscar un futuro en las fronteras próximas, pues aquí en España, en Madrid, ya son la primera comunidad de refugiados desde hace mucho tiempo. Quiero decir que sí, es algo que no sé, se puede notar en la calle, como ustedes lo estarán viendo estos días y demás. Para esos venezolanos es posible una intervención externa, es posible a lo mejor que la Organización de Estados Americanos se vea como algo próximo, que con más derecho, con mayor derecho a intervenir en asuntos internos de Venezuela. Pero ¿se justificaría una intervención de terceros países, como puede ser Estados Unidos, en los asuntos internos de Venezuela, aunque fuera para posibilitar un cambio de régimen? Yo pienso que la sociedad venezolana, dada la circunstancia actual, necesita el apoyo internacional para producir el cambio de régimen que nos permitirá iniciar la reconstrucción de Venezuela. Creo, me atrevería a decir que es indispensable que haya un apoyo internacional. ¿Qué tipo de apoyo internacional? Hay una responsabilidad de los Estados miembros de la ONU de proteger a sociedades que están sometidas a crímenes de lesa humanidad, a persecución, como es el caso de Venezuela, y de hecho, el caso del pueblo venezolano, y de hecho, en la semana pasada hubo una decisión de incluir en la agenda de discusiones de la presente Asamblea General el tema de la responsabilidad de los Estados, de la responsabilidad de proteger. Eso fue acordado en el año 2005 en la cumbre global y obliga a todos los Estados miembros a pasar incluso por encima de la soberanía cuando haya indicios de que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Venezuela ha sido investigada por muchísimos grupos independientes, entre ellos muy destacadamente por expertos de la OEA bajo la coordinación de Luis Almagro. Bueno, y se ha presentado una solicitud de investigación a la Corte Penal Internacional que debería comenzar a andar, ojalá, muy rápidamente. La intervención internacional es necesaria para hacer presión sobre el Estado venezolano, sobre el gobierno actual de Venezuela, de manera que se sienta obligado a dar pasos para su salida. Yo lo veo muy claramente. Claro, el gobierno, en lugar de hacer eso, en lugar de atender a esos requerimientos internacionales, hace lo contrario. Quiere decir, busca el apoyo, o se blinda con el apoyo de Rusia, China, Cuba, y son países, bueno, algunos de ellos con presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un partido, una partida que se juega en el futuro de muchos venezolanos, lamentablemente. Efectivamente, pero hay lo siguiente, piensa que hay instituciones fundamentales dentro de Venezuela, instituciones venezolanas, cuyos personeros actuales no parecieran tener claro que un crimen de violación sistemática de los derechos humanos no prescribe internacionalmente, que pueden ser perseguidos. Que los actores de algunas de estas instituciones que son soporte fundamental del régimen se den cuenta de que sí pueden incurrir en un delito que sea perseguido mundialmente, puede ser que los haga cambiar de posición.